puntos definitivos en materia de asuntos que rodean a la hermenéutica teológica y social de Providencia. En estas horas de la mañana quiero hablar a todos aquellos países que asumen en las propias casas oicos como autoridad, no una sustitución eclesiástica, sino esperando las reformas y la restauración en lo que respecta a estabilidad eclesiástica en las iglesias cristianas. Y mientras tanto, la palabra hermenéutica a nivel teología social y entendimiento de lo que es providencia rodea la mente de algunos profesionales. Quiero hablar de dos puntos que rodean a la hermenéutica, que tienen que ver con mi experiencia en estos lugares y que también le llega a las latitudes donde estoy con propósitos de poder salvaguardarse de lo que es la invasión hostil en tiempos de sentencia. 250 Kepler siguen rodeando el lugar. Los años ya transcurridos en materia de sentencia. Disminuye la opresión por momentos. Pocas horas se puede dormir a la noche. No obstante, hay que mantener la postura en el contexto de lo revelativo para poder avanzar en aspectos de integridad familiar. Hermas era uno de los creyentes que recibió saludos, según Romanos capítulo 16 y versículo 14. Son muchísimos los que han perdido hermanas y hermanos, han sido cambiados, han sufrido la antropofagia de nacimiento o el cambio de bebé de nacimiento. Y por mis latitudes, cuando era niño, teníamos un vecino que lo apodábamos Chupito, que él era un brosis. Él tenía siempre un insulto, pero ese insulto a todos nos causaba un cariño que no sabíamos cómo aplicarlo. Tuna herma. Y cuando alguien lo golpeaba a él, porque jugaba muy bien a las damas, inclusive al ajedrez, cuando lo irritaban, él decía la chacón de Tuna herma. Resulta ser de que Hermas era un creyente, según Romanos el capítulo 16 y el versículo 14. Aparentemente había un grupo que pertenecía a una comunidad, que era como una iglesia que se reunían en una casa particular. Un grupo, una casa o un grupo. No era una catedral, no era una iglesia, no era un museo, una casa. Siempre fue informado de que los cristianos en Roma, los cuales Pablo escribió, algunos afirman que Timoteo, era un grupo muy reducido. Y es interesante notar de que los ángeles del tercero y la facultad de Jesús encontraron una pequeña iglesia donde se reunían particulares a estudiar la palabra de Dios. Este nombre Hermas es un diminutivo bastante común para varios nombres compuestos. No obstante, Orígenes, la sugerencia de Orígenes es que de aquí indica que el autor era el pastor de Hermas, según la patrística y la literatura, que no tienen nada en lo cual basarse. Si vemos estas dos palabras según estos comentarios teológicos, en las latitudes donde estoy, la patria se conserva y la licenciatura llegó a ser literatura. La literatura llegó a ser ya no licencioso. Licencioso es aquel que es promiscuo. El promiscuo es aquel que tiene impulsos por la lascivia, y esa lascivia lamentablemente es hacia Satanás. Según
la experiencia de Hermas, un cristiano que había una casa particular donde se reunían, una casa propia, donde se reunían a estudiar la Biblia según aquella experiencia. La patria pasa a ser de una literatura teológica. La tierra encuentra sentido en la historia de la revelación del cristianismo, al margen de la cantidad y calidad de visitantes que tenemos, tanto en los universos mirando y intentando venir hacia este mundo, como los que están, que vinieron de otros lados. Para aquellos que durante años llevaron los brosis la carga del país sin tener generamiento neurológico, este comentario dice no tiene nada en lo cual basarse. Ya no hay por qué seguir pensando en lo malo o lo bueno que hicieron, lo heroico o lo heroico que hicieron, inheroico que hicieron. Ya no hay nada en cual basarse. Hay que dejar que el agua corra y que de esa manera la patria tenga una literatura literal y que la teología sana sea el fundamento de la tierra, de los recursos. El segundo punto que en 2 minutos más quiero hablar es acerca de la hermética literatura, que es una confusión en lo que respecta a la literatura, que es una licenciatura que, según podrán ver en Facebook, ha elevado el cielo a términos hebreos, donde quieren ya tomar el timeline. La literatura hermética era una colección de escritos relacionados con el nombre Hermes Trismegisto o Hermes 3 veces grande, que eran individuos de motor que traían los griegos y los egipcios, ejemplificado en el 6 de Independiente 1990-1991, Hermes Decio. La fisionomía de los hermética literatura roban timeline, multimedia, cuentas, sustituyen y quieren en el futuro, con la verdad que se ha vivido, volver a engañar. No podemos permitir que haya hermética literatura. Era un grupo aparte que yo no escuchaba hermética, ningún tema nunca escuché, con todo respeto a esos muchachos, no sé si estarán allí en Estados Unidos, si sobrevivieron, pero yo nunca escuché hermética. Eran escritos que representaban una mezcla de modos de pensamiento griegos y egipcios, una pegada a una religión mística a estos individuos, el sincretismo, que es el masonerismo en el contexto de los helénicos, lo identificaban con Tot, que de ahí viene también el tarot, el escriba egipcio de los dioses de Hermes griegos, cuyas funciones eran similares en materia de brujería y todo lo que respecta a traición profesional y de ciencias. Tanto el nombre del antiguo y el sabio Hermes Trismegisto, que no creo que haya tenido mucha sabiduría, llegó a añadirse a buena parte la tradición mágica y astrológica de los templos egipcios, que posteriormente fueron sazonados con ciencias griegas y presentadas en forma revelatoria a nivel místico. La literatura de este tipo, que aún perdura, databa de principios del siglo II a.C., quiere decir en el tiempo intertestamentario. 300 años de silencio. En esos 200 años, los literatura hermética se preparaban ya para robar el timeline, Twitter, Facebook, Threads, Instagram, y de esa manera juntar inclusive mi timeline neurológico y en el futuro volver a querer condenar el mundo. Insto a no permitir hermética literatura, insto a seguir estudiando a grandes rasgos hermenéutica bíblica y pensar en la iglesia particular mientras pasa toda esta tormenta como una posibilidad de paz interior en lo que respecta a las latitudes que vivo y otras naciones del mundo. Que tengan un buen día.